Lo que sería una operación rápida terminó en una persecución de 18 días y casi 6.500 kilómetros por el Atlántico. El petrolero, luego identificado como ruso, se negó a cooperar con autoridades estadounidenses y huyó mar adentro en vez de detenerse. Intervinieron la diplomacia, los ejércitos y surgieron cuestiones legales. La situación casi dejó de ser solo sobre un barco y afectó las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Reconstrucción de los hechos ocurridos en esos 18 días en el océano abierto. El barco que notaron. La historia no comienza con la huida, sino con el hecho de que el petrolero Vela 1 ya llevaba tiempo bajo la mira de las autoridades estadounidenses. No era un barco desconocido ni un objetivo al azar. Vela 1 ya estaba en la lista de sanciones de Estados Unidos como parte de la llamada Flota Fantasma. 7 petroleros transportaron petróleo desde países sancionados usando banderas falsas, nombres cambiados y apagando sistemas de localización. Según los datos, el barco hizo varios viajes sospechosos. Antes cargó petróleo en la isla de Kark, Irán, apagó el sistema IS en el estrecho de Hormuz y estuvo semanas sin aparecer en mapas públicos de barcos. Después reapareció como el barco Ballast, oficialmente sin carga, y siguió su ruta por Suez, Gibraltar y el Atlántico al Caribe. A finales de noviembre y principios de diciembre, la Vela 1 se acercaba a las aguas venezolanas. En ese momento, Estados Unidos ya estaba endureciendo significativamente la aplicación de sanciones contra el sector petrolero venezolano y comenzó a detener físicamente y retener los petroleros que intentaban comerciar con Venezuela. Las autoridades de Estados Unidos contaban con una orden para detener el barco y se preparaban para el procedimiento en aguas internacionales. La Guardia Costera de Estados Unidos intentó detener y abordar el petrolero, esperando que la operación fuera rutinaria. Sin embargo, la tripulación no respondió como se esperaría en estas situaciones. Vela 1, en vez de cooperar, cambió de rumbo. El barco giró al norte y se alejó del Caribe hacia el Atlántico abierto. La situación cambió de golpe y la detención planificada terminó en persecución. La Guardia Costera de Estados Unidos continuó siguiendo el barco, pero no intervino de inmediato. Vela 1 continuó navegando hacia el norte mientras detrás de ella comenzaba a formarse una operación que eventualmente se expandiría mucho más allá del control original de un solo barco sancionado. En esta etapa nadie sabía que la persecución duraría 18 días, que el barco cambiaría de identidad y que, además de la diplomacia rusa, el ejército se involucraría al final. Parecía un problema técnico que se podría resolver después, pero el barco ya iba hacia una zona donde cualquier decisión tendría mayores consecuencias. Fui de al norte. Cuando el petrolero Vela 1 cambió de rumbo y se alejó del Caribe, fue evidente que no era una decisión accidental ni un problema técnico. El barco no fue al puerto más cercano, no bajó velocidad ni reportó fallas. Por el contrario, continuó a un ritmo constante hacia el norte en dirección al Atlántico abierto. La Guardia Costera de Estados Unidos optó entonces por una estrategia que podría parecer inusual. En lugar de intervenir de inmediato, el barco la vigiló continuamente, pero no intervino. La Vela 1 continuó su viaje mientras los estadounidenses recolectaban datos sobre su rumbo y la tripulación. La operación técnica se fue convirtiendo poco a poco en una vigilancia a largo plazo. Con cada día que pasaba, aumentaba la incertidumbre sobre hacia dónde se dirigía realmente el barco. No había un objetivo confirmado. Analistas y servicios de vigilancia manejaban varias posibilidades: regresar al Caribe, navegar al Báltico o intentar protegerse en aguas rusas. Cada opción implicaba un desarrollo distinto. Además, era evidente que Vela 1 no era un barco común con problemas. El petrolero se movía como los barcos que buscan no llamar la atención, sin cambios de rumbo, sin comunicación y manejando con cuidado los sistemas de localización. Para autoridades de EEUU, eso mostró que la tripulación sabía lo que hacía y buscaba ganar tiempo, que se volvió clave. Mientras más se prolongaba la persecución, más cambiaba su naturaleza. Legalmente seguía siendo un barco sancionado, pero operativamente era claro que si el petrolero entraba en una zona sensible protegida por otro país, la situación podría complicarse mucho. Al mismo tiempo, los estadounidenses tenían que preguntarse cuándo y dónde intervenir.
Una intervención en el Caribe se vería diferente a una en el Atlántico Norte. Una intervención cerca de aguas europeas tendría distintas consecuencias diplomáticas que lejos de la costa. Cada día de navegación acercaba al petrolero a una zona de mayor impacto político. Para la tripulación de vela, eso solo significaba una cosa: seguir navegando y esperar que logren llegar a un punto donde los estadounidenses dudarían en intervenir. Para Estados Unidos, eso implicaba resistir, seguir vigilando y prepararse para ir más allá de las sanciones y probar los límites del poder en mar abierto. En esta etapa, la persecución aún ocurría fuera de la atención pública. No se trataba de titulares ni de declaraciones políticas. Eran decisiones silenciosas tomadas en cada milla náutica recorrida. Y fue en ese momento cuando parecía que solo era una larga y paciente persecución que llegó un paso que llevó todo el caso a un nivel completamente diferente. Cambio de identidad. El punto de inflexión ocurrió a principios de año. Cuando el Vela 1 estaba en el Atlántico, la Guardia Costera de EEEUUU notó un cambio. Apareció una bandera rusa en su casco. Luego, el petrolero adoptó el nombre Marinera y se registró en la Marina rusa. Técnicamente no destacaba. Los barcos de la flota sombra suelen cambiar de nombre, bandera, repintar marcas y modificar datos de identificación. Aquí el cambio no se hizo en el puerto ni por proceso administrativo, sino durante la travesía, en plena persecución. Tras descubrir la bandera rusa, hubo otro paso. Moscú envió una nota diplomática a Washington solicitando que Estados Unidos detuviera la persecución del barco. Para Rusia era un barco con bandera rusa, protegido por su estado y el derecho internacional. Desde entonces, el caso dejó lo técnico y legal para volverse diplomático. Estados Unidos ya no solo trataba el tema del barco sancionado, sino también cómo responder a la petición formal de otra potencia. Si EEUUU hubiera detenido la intervención, habría mostrado que cambiar la bandera durante el viaje bastaba para evitar la detención. Si continuaban, podían ser acusados de violar derechos de un barco extranjero. Las autoridades de EEUU no reconocieron el cambio de bandera ruso. Afirmaron que cambiar de identidad durante la operación en curso carece de peso legal, por lo que vieron al petrolero solo como un llamado. Buque apátrida es un barco sin nacionalidad. Esta interpretación legal permitió a Estados Unidos continuar la operación en aguas internacionales. Para la persecución esto fue un cambio fundamental. Mientras que hasta entonces se trataba de vigilar un barco sancionado, a partir de ese momento el caso se convirtió en un precedente. La pregunta ya no es solo si Estados Unidos detendrá el petrolero, sino si están preparados para imponer su interpretación de la ley, incluso en una situación en la que Rusia se ha involucrado formalmente en el caso. Al mismo tiempo, surgieron señales de que Moscú hacía más que observar diplomáticamente. Unidades militares rusas aparecieron en la zona del barco. No se trató de una intervención directa, sino de una presencia que no podía ser ignorada. Esto llevó la tensión a un nuevo nivel. A partir de ese momento ya no se trataba solo de hacia dónde se dirigía el barco, se trataba de dónde y bajo qué condiciones Estados Unidos decidiría intervenir y cómo respondería la otra parte. Esperar como estrategia. Tras el cambio de identidad del petrolero y la intervención de la diplomacia rusa, parecería que Estados Unidos tendría que actuar de inmediato. La intervención aún no ocurría. La Guardia Costera de EEUU siguió vigilando el barco sin abordarlo, lo que podía parecer vacilación, pues de una decisión consciente. En esta etapa era evidente que cualquier paso extra tendría consecuencias políticas. Detener el petrolero tras la nota diplomática rusa implicaría arriesgar una fuerte reacción de Moscú. Por el contrario, ceder crearía un precedente que podrían aprovechar de inmediato decenas de otros barcos sancionados. Esperar se volvió lógico y las autoridades de EEEU aprovecharon para prepararse. Seguían la ruta del petrolero, evaluaban su estado, analizaban objetivos y preparaban escenarios de intervención. Otro procedimiento requeriría una intervención cerca del Caribe, uno en el Atlántico Medio y otro distinto en el norte, cerca de Europa. Cada opción implicaba riesgos operativos y diplomáticos distintos, y modificaba la percepción del caso en la administración estadounidense. De una operación aislada contra un barco, se volvía una prueba de una estrategia más amplia.
La duda era si EU haría cumplir su versión de las sanciones globalmente, incluso lejos de sus costas, más que si Vela I las violó. Para Rusia, este periodo también fue delicado. Moscú declaró formalmente que era un barco registrado bajo bandera rusa. Por otro lado, era evidente que un conflicto abierto por un viejo petrolero costaría demasiado. Por eso la reacción rusa se limitaba a medidas diplomáticas y presencia demostrativa en la zona. El petrolero seguía rumbo norte. Cada día se acercaba más al área donde su intervención sería más significativa, no solo militar, también simbólicamente. El Atlántico Norte, la proximidad de países europeos y aliados de Estados Unidos, y la seguridad de rutas marítimas daban a la operación una nueva dimensión. Esperar no era debilidad, sino una forma de tomar la iniciativa. Estados Unidos buscó que la intervención pareciera forzada y justificable, no una provocación. Y fue en este punto cuando empezaron a aparecer los primeros indicios de que se estaba preparando algo más que solo otra vigilancia a distancia: el traslado de fuerzas. En el momento en que el petrolero se dirigía al Atlántico Norte, también empezó a cambiar la manera en que Estados Unidos abordaba la operación. El seguimiento del barco dejó de ser solo de la Guardia Costera. Pronto también participaron más ramas del ejército y el aparato de seguridad de UITUS. Estados Unidos trasladó capacidades aéreas y de apoyo a Europa, principalmente a bases en el Reino Unido. Aparecieron aviones de transporte, reconocimiento y de operaciones especiales. No fue improvisado, sino resultado de una preparación sistemática para varios escenarios. Simultáneamente, aviones de reconocimiento estadounidenses sobrevolaron el petrolero y monitorearon su movimiento. Su tarea no era solo seguir la ruta, sino también recopilar datos sobre el estado técnico del barco, el comportamiento de la tripulación y la situación marítima circundante. Cada detalle era clave para decidir el lugar y modo de una intervención. El movimiento de fuerzas tenía otro sentido. Eran señales de que Estados Unidos tomaba en serio la situación y se preparaba ante una posible detención complicada del petrolero. Sin embargo, al mismo tiempo, era una señal cautelosa, no una demostración de fuerza. No hubo declaraciones firmes ni ultimátums. Todo se llevó a cabo de manera que se minimizara el riesgo de escalada. La otra parte también observaba lo que pasaba. En la zona donde se movía el petrolero, aparecieron unidades militares rusas. Fuentes estadounidenses informaron sobre un submarino, un buque de superficie y luego sobre vuelos de aviones militares rusos. No fue un intento de intervención, sino una muestra de interés y capacidad de monitoreo. Este fue uno de los momentos más delicados de la historia. En un espacio relativamente pequeño se movían capacidades militares tanto estadounidenses como rusas, y ambas partes eran conscientes de la presencia de la otra. Cada maniobra, vuelo o cambio de rumbo podía interpretarse de distintas formas. Aquí se notaba lo delgada que es la línea entre una operación controlada y una escalada no deseada. Sin embargo, no pasó nada dramático. Las fuerzas rusas no intervinieron y las estadounidenses siguieron preparándose sin contacto. Ambos bandos claramente intentaron mantener la situación bajo control y evitar acciones que pudieran ser consideradas como una provocación. Mientras se planeaba la estrategia, el tanque llegaba al punto donde ya no se podía posponer la decisión. Mientras más se acercaba al norte, menos opciones tenía. Y fue en esta etapa cuando los Estados Unidos decidieron que el tiempo de espera estaba llegando a su fin. Intervención cerca de Islandia. La decisión se tomó en el momento en que el petrolero se encontraba en el Atlántico Norte, aproximadamente a 306 kilómetros al sur de Islandia. Se trataba de un área lejos de las aguas territoriales de cualquier país, pero al mismo tiempo en una zona donde era posible manejar la operación logísticamente y justificarla políticamente. Estados Unidos daba a entender que no veía la intervención como un asunto regional, sino como sanciones en un ámbito global. La detención ocurrió temprano en la mañana. Helicópteros de Estados Unidos se acercaron al petrolero y fuerzas especiales descendieron con cuerdas. La operación se realizó sin disparos ni resistencia de la tripulación. El petrolero fue puesto bajo control de los Estados Unidos y así terminó la persecución que duró 18 días. Durante la intervención también había medios militares rusos en la zona. Según Estados Unidos, el submarino ruso y el buque de superficie salieron de la zona poco después de iniciada la operación.
no hubo confrontación directa. Lo que antes parecía un posible riesgo de escalada se resolvió sin incidentes. Técnicamente la intervención fue exitosa. El barco fue asegurado, la tripulación quedó bajo control y el petrolero fue trasladado posteriormente hacia el sur, al Atlántico. Desde el ámbito político, la historia continuó tras la intervención. Se cuestionó qué buscaban los Estados Unidos y qué mensaje enviaron, no solo a Rusia, sino a todos los actores con barcos sancionados. Poco después de la detención empezaron a salir a la luz más detalles. Según la información disponible, el petrolero no transportaba petróleo en el momento de la intervención y estaba registrado como un barco en lo que se llama estado de lastre, es decir, sin carga. Esto es clave para entender el caso. ¿Por qué no era petróleo? En este caso, Estados Unidos no lidiaba con la carga, sino con un precedente. Un mensaje para mostrar que las sanciones afectan tanto el transporte de petróleo como toda la flota sombra. La clave es que este caso no fue sobre el petróleo. Estados Unidos marcó un precedente con esta intervención. Si el barco hubiera quedado sin intervención solo por no llevar carga, se habría abierto la posibilidad de evadir sanciones. Bastaría con zarpar vacío, evitar el control y cargar la mercancía después, o moverse entre diferentes rutas sin un riesgo real de ser detenido. Al mismo tiempo, fue una señal clara para la flota sombra. Estos barcos operan con baja visibilidad, aprovechando vacíos legales y confiando en que solo intervendrán si los sorprenden con la carga. El caso de Vela 1 probó que este supuesto no siempre se da. El historial y conducta del barco, además de evadir sanciones, justifican intervenir. La detención del petrolero vacío envió un mensaje más allá de este caso. Estados Unidos dejaba claro que estaba dispuesto a vigilar e intervenir contra los barcos sancionados, sin importar si estaban transportando carga en ese momento o no. Y que lo decisivo no es solo lo que hay a bordo, sino también el papel que juega el barco en la red más amplia de transporte ilegal. Para muchos en el comercio global de petróleo, esto cambió sus cálculos. El riesgo ya no estaba solo en transportar petróleo, sino también en mover barcos sancionados por los mares. Por eso este caso fue seguido de cerca no solo en Estados Unidos y Rusia, sino también en los países que son los destinatarios finales del petróleo sancionado. La intervención cerca de Islandia parece parte de una estrategia más amplia, no una operación aislada. Estrategia para limitar la flota sombra en general, no solo frenar un buque cisterna en un día específico. Así que el caso del Vela 1 no se trató de un solo buque cisterna ni de una sola carga. Era sobre hasta dónde los países quieren hacer cumplir sanciones y qué límites no desean cruzar. 18 días en el mar demostraron que, incluso sin disparos, puede darse una situación en la que las grandes potencias se encuentren peligrosamente cerca y, al mismo tiempo, decidan conscientemente detenerse. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para no perderte los próximos. Puedes apoyar mi trabajo a través de una donación, y si quieres que el video llegue a más personas, haz clic en recomendar. Lo aprecio mucho.